Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día, como siempre, venimos para aprender tantas cosas lindas con Jesús. Hoy nosotros queremos, sobre todo, conocer un poco sobre nuestro credo, queridos niños. ¿En qué cosa creemos? Hay tantas cosas que nosotros creemos, pero sobre todo nuestro credo en el Señor. ¿Cuál es nuestra profesión de fe, decimos, queridos niños? Es una palabrita un poco difícil, ¿verdad? Pero que tenemos que ir entendiendo, y para eso hoy tenemos a dos compañeritas que nos van a ayudar, como siempre, para hacer nuestra catequesis. ¿Cómo te llamas, niña? Yo me llamo Iris Rufinelli, tengo 12 años y soy de la Escuela Papa Francisco. Muy bien, entonces Iris, que está con nosotros para reflexionar hoy, como decíamos, sobre nuestro credo, sobre nuestra profesión de fe. Y vos, niña, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años y estudio en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, entonces también Melissa, las dos que están acompañándonos, y hacemos así nuestra catequesis de todos los días. Y antes que nada, como siempre, vamos a escuchar un poco la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que nos invita a ser buenos chicos, ciertamente, pero nos habla desde la Biblia. Siempre tenemos que escuchar la Biblia, siempre tenemos que leer la Biblia y entender lo que Dios nos quiere regalar. Escuchamos a nuestra compañerita que siempre nos lee la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversarán sobre él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, nos adherimos, nosotros decimos amén verdaderamente. Te alabamos, Señor, de todas las obras hermosas, de todas las cosas lindas que tú haces con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque siempre nos acompaña. Y esto es entonces en la catequesis que aprendemos siempre de nuestro programa, que se llama Aprendiendo con Jesús. Y bueno, volvemos enseguida. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos entonces así juntos, reflexionando y aprendiendo con Jesús. Y decíamos que hoy nosotros queremos saber más. ¿Qué es el credo? Vamos a escuchar entonces aquí, Melissa e Iris nos van a ayudar a comprender bien. Entonces estén muy atentos, escuchando lo que quiere decir verdaderamente nuestra profesión de fe. Un credo es una profesión, declaración o confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia. Los credos. Los credos son declaraciones de nuestras creencias básicas acerca de Dios. El término proviene del latín credo, que significa yo creo. Si bien siempre tendremos preguntas sobre Dios, la Iglesia y nuestra propia fe, tenemos dos credos fundacionales que usamos durante el culto. El credo de los apóstoles, utilizado en el bautismo y la adoración diaria, y el credo de la Nicea, utilizado en la comunión. Al recitar y afirmar estos credos, nos unimos a cristianos de todo el mundo y de todas las épocas, para afirmar nuestra fe en el único Dios que nos creó, nos redimió y nos santificó. Ese es el credo, queridos niños, como definición, y es muy importante que nosotros sepamos, que nosotros podamos entrar, que nosotros podamos comenzar. Entonces, ¿cuántos credos tenemos nosotros? Tenemos dos credos. Entonces, el que se llama el credo de los apóstoles, que utilizamos durante el bautismo, sobre todo en la celebración del bautismo. Y luego, el credo que nosotros le llamamos el credo de Nicea, ese lugar donde se escribe este credo, es decir, se va organizando todo lo que nosotros creemos. Y esto lo utilizamos sobre todo en la Eucaristía. ¿Dónde lo utilizamos esto? En la Eucaristía, es decir, en la misa, queridos niños, normalmente nosotros rezamos. Entonces, vamos a rezar un poco ahora. Vamos a rezar juntos este credo, el credo de Nicea, al que nosotros conocemos, y el credo de los apóstoles. Son dos, pero entonces, por lo menos para ir escuchando y para que nosotros también podamos acompañar y sobre todo para aprender, queridos niños. Vamos a comenzar entonces diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces, queridos niños, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir ahí entonces con nuestra hojita en mano para ir aprendiendo. Es una síntesis, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos aquí, de todo lo que creemos. Vamos a volver enseguida entonces con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y vamos a seguir hablando nosotros en este momento sobre el credo. ¿Sobre qué, niños, vamos a seguir hablando? Sobre el credo. Muy bien, el credo, nuestra profesión de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros profesamos, queridos niños, en nuestra vida cristiana? Y de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente vamos entendiendo del credo, es así también como llevamos adelante nuestra vida, queridos niños. Por eso que es importante aprender y conocer cuál es nuestra fe. Aquí está el compendio, quiere decir, aquí está el resumen. Aquí, queridos niños, está el caracú, el meollo, lo central de la vida cristiana. Bueno, queridas niñas, queridos niños, vamos a escuchar algunas de las preguntitas que ustedes nos hacen hoy para nuestro programa. Padre, ¿por qué es importante rezar el credo? Muy bien esta preguntita. ¿Por qué es importante rezar el credo? Aquí lo importante entonces, queridos niños, nosotros lo rezamos todos los domingos principalmente. O también lo rezamos en las solemnidades, queridos niños. Esos son los dos momentos en que nosotros rezamos el credo. En las solemnidades y rezamos también todos los domingos, que son verdaderamente solemnidades. Son las fiestas más importantes, los encuentros más importantes del encuentro personal con Dios y como comunidad. Pero ¿por qué nosotros rezamos? ¿Por qué es importante rezar el credo? Porque justamente, queridos niños, hace rato decíamos que en el credo nosotros encontramos la síntesis de nuestra propia fe. Ya hicimos la definición cuando aquí Iris y Melissa nos han presentado y han leído y nos han dicho qué era el credo. Allí encontramos la fórmula de nuestra fe en una síntesis, queridos niños. Aquí está todo sintetizado, aquí nos dice todo lo que encontramos en nuestra querida fe, lo que nosotros profesamos y lo que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Y entonces, si cada domingo, queridos niños, nosotros recitamos el credo, repetimos el credo, esta oración, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros a decir, yo creo verdaderamente en estos elementos fundamentales de mi vida cristiana, ¿cuál va a ser entonces la consecuencia de esa oración?
Y justamente la consecuencia va a ser que nosotros sabemos en qué creemos, sabemos lo que tenemos que hacer y sobre todo practicamos lo que nosotros estamos diciendo en nuestro credo. Es lo que nos da la fuerza, ¿verdad? Y el entusiasmo para llevar adelante. Y eso es entonces practicar la vida cristiana. Si uno no sabe qué es cristiano o en qué cosa consiste el cristianismo, ¿cómo lo va a practicar, queridos niños? ¿Cómo yo puedo practicar mi vida cristiana si yo no conozco lo que es ser cristiano? Entonces el conocimiento, el saber nuestra propia profesión de fe, significa después llevarlo a la práctica, queridos niños. Así que yo les invito a ser buenos chicos y a practicar, a leer, a estudiar, a conocer y después llevarlo a la propia vida. ¿Y cuál es la otra preguntita, querida Melissa, que hoy nos hacen los niños? Padre, ¿cuáles son las partes del credo? ¿Cuáles son las partes del credo? Bueno, 3 son elementales, querida niña, en 3 partes, pero ahí después se van desarrollando los otros elementos. Hay muchos elementos que nosotros encontramos en el credo. El primero, ¿cómo comienza? Creo en quién dice, en Dios Padre. Entonces, queridos niños, ¿qué dice la primera parte? Creo En Dios Padre. Creo En Dios Padre. Muy bien, y desde ahí entonces comenzamos y hacemos toda nuestra profesión de fe con respecto al Padre, que es creador, y entonces desde ahí comenzamos a reflexionar y a comenzar a mirar todos los otros elementos del amor y la misericordia de Dios. Primera partecita. La segunda partecita, ustedes más o menos ya pueden imaginar, creo en quién, creo en Jesucristo. ¿Cuál es la segunda partecita entonces? Creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y continúa entonces nuestra oración, ¿verdad? Y nos cuenta y nos narra todo lo que hizo Jesús por nuestra salvación, queridos niños. Ahí está entonces el elemento fundamental de la vida cristiana. Y por último, la tercera partecita dice, creo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la tercera partecita, queridas niñas? Creo en el Espíritu Santo. Muy bien, y después desde ahí comienzan todas las otras derivaciones, ¿verdad? Porque del Espíritu Santo nace la iglesia que es católica, única, apostólica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los otros elementos que nosotros encontramos, queridos niños, en nuestro credo. Entonces ahora les pregunto a ustedes, queridas niñas, ¿cuántas partes tiene el credo? 3. 3 partes. Melissa, ¿cuáles son las 3 partes? Creo En Dios Padre, Creo, en Jesucristo, creo. en el Espíritu Santo. Muy bien, y desde ahí entonces viene la derivación de los otros elementos. Te voy a preguntar ahora a vos, Iris. Primero, creo en. Dios Padre. Segundo, creo en. Jesucristo. Y el tercero, creo en. El Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a decir todos juntos y con ustedes también, queridos niños, que están del otro lado mirando y observándonos y aprendiendo sobre todo hoy con Jesús. Primero entonces, creo en Dios Padre. creo en Jesucristo. y creo en El Espíritu Muy Santo. bien, los 3 elementos y después todo nuestro credo. Así que les invito a conocer siempre, a profundizar y que nuestra vida cristiana sea una vida de compromiso. Y ahora te voy a preguntar, querida Melissa, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis del día? Aprendí que el credo tiene 3 partes que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, las 3 partecitas del credo con todas sus derivaciones que también son muy importantes. Y vos, querida Iris, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí la importancia de rezar el credo. La importancia de rezar el credo, porque cuanto más nosotros rezamos, o sea, conocemos nuestra fe, queridos niños, porque el credo es conocer la propia fe, lo que nosotros profesamos, entonces más podemos practicarlo. Y ahora nos despedimos, le hacemos un chau chau, queridos niños, y nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.